podrán optar a revisar el programa, ¿ya? La mayor cantidad de actividades durante particularmente el día 8 y 9 se van a realizar en el centro de Chillán, en el Teatro Municipal. Ahí, bueno, en Chile Castaneda se van a poder inscribir y además van a poder revisar las presentaciones de los distintos días que hemos desarrollado este ciclo, de distintas conferencias. Ustedes podríamos recordar que vimos tanto eficiencia hídrica con Christian Hilliger, con Cristian Muñoz pudimos revisar los mercados gourmet o premium de los Estados Unidos. Luego contamos con la presencia de la ingeniero forestal Cecilia Benedetti en relación del Infor, relacionado con el uso, el multipropósito de un huerto de castaños para evaluar su eventual posibilidad de uso maderero, o cuando lo tenemos destinado a uso maderero, evaluar si podemos aprovechar las castañas. Y también tuvimos la presencia de Francisca Ollaneder, profesional que nos acompañó para explicar sobre las medidas de inocuidad eh, y de calidad que tenemos que tener presente para los mercados. Bien, ¿en qué contexto nos estamos moviendo? Nos espera un gran mercado mundial aún insatisfecho, que demanda productos de alta calidad y de alto valor agregado. Para satisfacer la demanda actual en castañas del mercado europeo, se requiere cubrir un déficit de 40.000 hectáreas aproximadamente. Y efectivamente se ha visualizado por muchos de ustedes que están presentes el día de hoy, han podido observar que se necesita o mejor dicho, se existe la oportunidad para de nuestro país de ser una alternativa contra estación consolidada. ¿Cuál es el objetivo principal de este proyecto? Posicionar a la macrozona sur de Chile como un ecosistema productor de castañas de primer nivel mundial, capaz de liderar la oferta del hemisferio sur de castañas de contrastación, orientada a los estándares de calidad y sostenibilidad de los consumidores europeos, generando una instancia de encuentro entre los diferentes actores del ecosistema productivo, emprendimiento e innovación, facilitando redes de colaboración e intercambio de conocimientos y experiencias internacionales relevantes para el sector. ¿Cuáles son los objetivos específicos que tiene este proyecto? Que más adelante vamos a ver los ejecutores, pero principalmente cofinanciado por Corfo y desarrollado por Andes Value. Primero, visibilizar el ecosistema de la castaña en Chile, posicionar y liderar la oferta de castaña del hemisferio sur y generar encuentros entre actores del ecosistema productivo. ¿Quiénes son los actores presentes en la ejecución de este proyecto? Corfo, organismo del Estado que financia el proyecto, particularmente Corfo Ñuble. Andes Value Research es una empresa chilena especializada en la atracción de inversiones productivas, basando su modelo de aceleración de procesos de desarrollo territorial, con foco en el triple impacto económico, social y ambiental. Actores del proyecto: Chile Organic, productora, procesadora y exportadora de castañas sativas convencionales y castañas sativas marrónicas, poniendo en valor la relación con productores y compañías locales y promoviendo la cooperación dentro del rubro. Participa también de proyectos de desarrollo de producción de alimentos de valor agregado a partir de castañas. Fedefruta FG, agrupación de empresarios de la fruticultura de Chile, con el fin de canalizar sus inquietudes frente a las autoridades y facilitar la coordinación entre los actores del rubro. Fedefruta ha seguido de cerca el desarrollo de la industria de las castañas en términos de promoción y comercialización, por ejemplo, la Fair Trade. Universidad del Biobío tiene como objetivo crear y transmitir el conocimiento mediante la docencia, la investigación y la innovación, la creación artística y la interacción con el entorno social
en las diversas áreas del conocimiento y la cultura, basada en la responsabilidad social y en los principios de excelencia, pluralismo, transparencia y equidad de género. Universidad de Talca. Su misión es la formación de personas en los distintos niveles de educación superior dentro de un marco valórico. Busca la excelencia en el cultivo de las ciencias, las artes, las letras y la innovación tecnológica, y está comprometida con el progreso y bienestar del país y la región. Fondo de Inversión Sudamérica. Es el único fondo de inversión de Chile especializado en las inversiones de impacto y certificación B. Su tesis de inversión se focaliza en la alimentación, turismo, industrias creativas, tecnologías digitales, salud, minería verde y servicios tecnológicos especializados. Bien, como hemos visto, hemos repasado aspectos técnicos de la castaña, aspectos comerciales de la castaña, alternativa de las castañas, del castaño como árbol, y dentro de estas alternativas también está el procesar la castaña para obtener productos que puedan ingresar a los mercados tanto nacionales como internacionales. De aquí, el día de hoy nos va a acompañar el señor Francisco Guajardo Luna, ¿ya? Constructor civil, CAO de Chile Organic S.p.A., estudiante de magíster en Ingeniería Industrial, experto en producción industrial de castañas, con conocimientos y experiencia en exportación, con más de 14 años de experiencia en el manejo de castañas en fresco y deshidratado. Además de métodos de guarda y conservación, diseño e construcción de planta de procesamiento de castañas, director de proyectos de investigación e innovación en productos industriales de castañas, prototipado de hojuelas, chips, harina de castañas, investigador de la historia de castañas, además investigador de la historia de la castaña. Actualmente se encuentra aplicando procesamiento industrial a productos de castañas en Chile Organic, en desarrollo de proyectos con castañas tanto convencional como marrón, para la exportación. Entonces, el día de hoy, en el quinto webinar del ciclo que estamos ejecutando, vamos a desarrollar la temática Productos Industriales de Castañas. Francisco, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Carl, ¿qué tal? Un gusto. Qué bien. Bien, Francisco. Bueno, como hemos repasado y revisado, vamos a ejecutar este quinto webinar. Tú eres parte del equipo coejecutor del proyecto, ¿ya? Y que ha tenido de alguna manera la iniciativa y la proactividad para el desarrollo de del foro y de este ciclo de webinar, y que hoy día generosamente nos vas a compartir tu experiencia y expertise en relación a la industrialización de la castaña. Por favor, Francisco, comencemos con la proyección para entrar a la temática. Ya. Voy a compartir pantalla y voy a apagar mi cámara para tener mejor señal. Se proyecta de buena manera. Ya. Se ve bien, entonces. Sí, ¿Se ve el punterito por ahí? Se ve el puntero. Perfecto, ya. Hola, buenos días a todos. Un gusto estar compartiendo con ustedes. Carl ya me presentó. Y en Chile Organic nosotros nos dedicamos a producir, procesar y exportar castañas, tanto convencionales como marrones. Previa. Aquí es donde está todo, por así decirlo. Ante todo, como son castañas, yo siempre voy a nombrar castañas refiriéndome a todas, no solo a las marrónicas o a las convencionales sativas. Recordemos que el 12% de tabicación es quien marca si es marrónica o es sativa convencional. Entonces, siempre me voy a referir como castañas a todas para que se entienda. La sanidad de la fruta es lo más importante. Si no hay fruta en condiciones sanitarias dignas de poder entrar a una planta de procesamiento, cualquier cosa que yo les cuente ahora
no tiene ningún sentido porque la fruta no cumple los mínimos parámetros. Entonces, el control sanitario de la fruta es muy importante, tal como nos recordó Francisca en el webinar anterior. Si tenemos una buena sanidad, vamos a poder desarrollar una post cosecha óptima, es decir, introducir la fruta a plantas de procesamiento en condiciones que sean capaces de producir productos industriales. Dentro de eso, nos prioriza el tema de la clasificación. Es vital clasificar la fruta, tanto en calibre como en sus características propias de cada una. Ejemplo, no mezclar castañas convencionales con castañas marrónicas. Es vital no hacerlo. Lo segundo, el tema de la deshidratación. Si ya hay un parámetro de deshidratación, no podemos utilizarla para algún proceso, aun cuando para otros sí pudiera ser. Bajo esas condiciones, generamos una guarda de fruta. Recuerden que para los procesos industriales, primero se guarda la fruta por un periodo y de ahí se empieza a procesar. ¿Qué productos podemos procesar? Hay una infinidad de productos en castaña que podemos desarrollar y lo importante es generar los volúmenes capaces de suplir las necesidades que nos está demandando el mercado. En los productos industriales de primer orden nosotros vamos a encontrar las castañas frescas, castañas congeladas y castañas deshidratadas. Es decir, fruta entera, sin picar, sin moler, sin nada, sin ni siquiera haberle sacado la cáscara. Que también puede ser otra opción, es sacando la cáscara y guardarlas congeladas sin cáscara. En el segundo nivel encontramos la fruta entera, fruta picada y fruta molida. Aquí ya es importante empezar a destacar que la fruta entera aún puede estar con cáscara, pero la fruta picada y la fruta molida no puede tener la cáscara ni la cutícula. Es decir, la fruta tiene que estar libre de su protección, por así decirlo. Y como ella está libre de la protección, nosotros tenemos que brindar las condiciones óptimas para que nuestra fruta no sufra daños. Bajo este concepto generamos alimentos. ¿Y qué tipo de alimentos podemos generar? Productos de castaña, productos que contienen castaña y productos que incluyen castaña. Aquí voy a ser un poco, a lo mejor, estricto en eso, pero muchos productos que dicen productos de castaña deben contener el 100% de la castaña o muy cercano al 100%, de acuerdo a la normativa de cada país, que no es igual en todos los países. Otro concepto es productos que contienen castaña. Un ejemplo, yo puse aquí un 46% de castaña. Es solo un ejemplo. Por ejemplo, hablamos de un pan con harina de castaña y harina de trigo y harina de avena, entre otras. Entonces, si el porcentaje mayor es la fruta denominada castaña, se puede decir que es un producto que contiene castaña. Ahora, si ese porcentaje es muy menor, un ejemplo, el 10%, ahí se indica que es un producto, un alimento que incluye castaña, ¿ya? Y eso, en cada país estos valores son distintos, ¿ya? Eso influye mucho en la posibilidad de exportar productos terminados desde Chile hacia otros mercados, o al revés, importar a Chile productos terminados de castaña. Entonces, es muy importante tener Perdón, claro este detalle. Disculpen la dama, pero ya. Ahora, en cuanto a lo que nos preocupa, ¿cómo podemos llegar a tener las condiciones para que se generen estos alimentos? Aquí es donde importa mucho qué método usar para el procesamiento industrial de castaña. Uno de los métodos tradicionales para el deshidratado es una hoguera, y en un segundo nivel dejar las castañas, ya sea en receptáculo o en piso suelto. Esto por sí es un método mucho más lento de deshidratado, pero sin embargo funciona, y por milenios lo han usado en Europa, principalmente en Italia. España sobre todo les encanta. Y es uno de los métodos que se utiliza para el deshidratado de castaña, ¿ya? Temperaturas que pueden superar fácilmente los 50 grados Celsius en la fruta, lo cual hace modificar sus propiedades organolépticas.
Hay otro método que es el pelado con fuego. Este método es muy usado en Francia sobre todo, porque genera rapidez, genera volúmenes muy altos, estamos hablando de sobre 1 tonelada por hora de fruta, la cual a través de calor, 180 grados Celsius aproximadamente, se quema la cáscara y la piel, y la pulpa, por sus características propias que tiene, no es afectada. Y por eso se ha generado la gran industria del marrón glacé, o las castañas confitadas en Turquía, por ejemplo, por décadas, por siglos se ha hecho, y han logrado industrializar estos procesos con este tipo de maquinaria. Y un ejemplo de una peladora con calor que ahí ven que tienen varias puertas, por así decirlo, donde va saliendo la fruta. Otro método que es un método muy eficiente en cuanto a lo que se busca para mantener las propiedades organolépticas de la fruta es el deshidratado mediante método container. En un container, estos son de 25 toneladas aproximadamente, se instala una forma de deshidratado de la fruta en la cual no supera la temperatura de cocción, que es 45 grados Celsius, y con eso siempre la fruta está en condiciones óptimas en sus propiedades organolépticas, que para ese método es lo que se busca desarrollar. Ejemplo, para confeccionar harina, se necesita la harina la harina tiene que estar deshidratada, no cocida. Otro método utilizado es el método por vapor. Aquí los franceses nos llevan, vamos a decir décadas, pero nos llevan mucha experiencia adelante, donde ellos priorizan de la siguiente forma: calibrando muy rígidamente la fruta, realizando un pequeño corte en la castaña en sí, y se ingresa a una cámara de vapor. Esta cámara de vapor genera las condiciones óptimas para que la fruta como que explote, por así decirlo, pero no, al tener esta incisión no explota, simplemente separa la cáscara y la cutícula de la pulpa, y es rápidamente después introducida a un baño de agua fría, con el cual se para la cocción, se detiene la cocción, y se logra la separación casi instantánea de la cáscara y la cutícula, que es lo que andamos buscando, y después esta fruta la podemos distribuir en diferentes formatos. Existen muchos otros métodos más de deshidratado, que no los vamos a analizar en este instante, porque no son a tamaños industriales, como es el deshidratado casero, el deshidratado por liofilización, por aplicaciones de onda, aplicación de electricidad, entre otros. Castañas en fresco. Ya sabemos que las castañas, la gran industria chilena en cómo está exportando las castañas es en fresco. No hay otro método conocido, y se tiende a temperaturas más bajas, a menos 2 grados Celsius. En nuestro caso exportamos a menos 3,5. Sabemos que la castaña se congela a menos 5 grados Celsius. Por lo tanto, en un container que varía más o menos entre 1 a 2 grados Celsius, pudiéramos estar en el borde del congelado o en el borde de la temperatura para que la fruta no empiece a nacer, que es menos 2 a 0 grados Celsius. Ahí cada empresa opta por una temperatura de exportación. Aquí tenemos los problemas. Para la guarda, para conservación y guarda de la fruta, si no tenemos solucionado estos problemas, estamos sin castañas para producir volúmenes industriales. Esta es una amiga, yo la llamo amiga, que es una larva. Si no es extraída la castaña que está con deterioro al entrar a planta de procesamiento, esto no lo vamos a descubrir hasta que empecemos a revisar la fruta en guarda. Y lo más probable es que ya hemos perdido más de 1 tonelada por un proceso que no fue hecho a tiempo. Es importantísimo, es muy vital a la entrada de planta de procesamiento el tema de la clasificación de la fruta en cuanto a descubrir qué problemas puede traer. Los hongos es otro problema muy grande. Hay diferentes tipos de hongos. Yo estoy mostrando una imagen de diferentes hongos que a través de un proceso muy simple, que es el control de fruta, lo podemos descubrir. La fruta deteriorada físicamente tampoco puede entrar a guarda. Entonces, liberándonos de todas estas dificultades, nosotros podemos perfectamente guardar fruta en condiciones óptimas, congelada por 3 años, deshidratada por 3 años, y en castañas en fresco
hasta por 8 meses según las capacidades que tenga cada empresa de guarda. En cuanto a las castañas congeladas, temperatura óptima para exportación, 18 grados, menos 18 grados Celsius, ya sea con cáscara o sin cáscara. Ahí depende del cliente que lo esté pidiendo. Si logramos un buen acuerdo, traten siempre de vender sin cáscara, porque ahí estamos dando un valor agregado y es parte de los procesos industriales que tenemos que desarrollar. En las aplicaciones de primer nivel podemos ver que para niveles industriales, marrón glacé es el número 1. También están castañas confitadas, sobre todo en Turquía, castañas en almíbar y castañas pilonga. Los marrón glacé es una preparación que está súper bien desarrollada. La industria francesa nos ha enseñado demasiado en ello. La italiana, para qué decir, estamos hablando de monstruos en cuanto al rubro. En cuanto a castañas confitadas, los mayores exponentes son los turcos, con una gran historia en cómo confitar castañas de muy alto nivel, sin importar su tabicación. Ellos, y eso ya lo han superado. Es algo que tenemos que aprender mucho de ello en cuanto al rubro. Las castañas en almíbar también. Es una forma muy óptima de guardar la fruta y existe una variedad de formatos y ahí depende de la cantidad de azúcares que le incorporemos, cómo va a ser el almíbar. En España se usa mucho la castaña pilonga, que es guardar la castaña deshidratada, pelada, sin piel y sin cáscara, con la única finalidad de poder ser utilizada el resto del año. ¿Ya? Incluso esta puede llegar a durar hasta 3 años en este formato. Otras formas de castañas es la hojuela, que la hojuela es una lámina de castaña que está deshidratada, sin piel, sin cáscara, y puede ser incorporada en cualquier mix de alimentos, como frutos secos, como un desayuno nutritivo, por ejemplo. Otra forma es los chips, que es lo mismo, es castaña que está triturada, picada, deshidratada, sin incorporar la piel ni la cutícula, exclusivamente la pulpa, y tiene un gramaje que depende de lo que necesite la industria que la va a utilizar finalmente. Puede ser un gramaje muy pequeño hasta un gramaje de 3 milímetros. Ahí depende el acuerdo que ustedes generen. El otro formato, que es uno de los más versátiles en la fruta, que es harina. Muy importante para la harina es el método de deshidratación que se utilizó. Si recordamos los métodos, algunos usaban temperatura extrema. Ahí tenemos que cuidar no aumentar la temperatura en el deshidratado para obtener la harina más consciente en cuanto a sus propiedades organolépticas. El gramaje lo da de acuerdo a lo que necesite el comprador. Puede ser de primer, segundo, tercer nivel. Ahí es el acuerdo que se realiza. En cuanto a aplicaciones en segundo orden, tenemos también marrones glacé de comillas menor calidad, pero en comillas, ¿no? Porque son de muy alta calidad. Estas son unas galletas que son de castaña, pero si ustedes se fijan tienen una fruta, entonces también hay que indicar que llevan otra fruta. Acá tenemos un pan que contiene castaña, ¿ya? Tiene otras harinas también. Y acá un pan que es enteramente de castaña, por su color se puede apreciar que es un pan de castaña, porque casi el 100% de lo que contiene es castaña. Otras aplicaciones con las hojuelas, se puede hacer hojuelas fritas e incorporar en diferentes preparaciones, como por ejemplo las hojuelas en ensaladas primaverales, ensaladas con lechuga, en fin, en diferentes formatos se puede incorporar. Y la gracia de la hojuela, como está deshidratada bajo el 6%, absorbe los líquidos que genera el resto de los alimentos y en boca logra un sabor más agradable, con una incorporación de bastante energía en pocas láminas. Queques también se pueden aplicar con la harina que ya hemos confeccionado, y este queque, si no contiene, este contiene frutas, por ejemplo, pero si contiene un porcentaje muy bajo, uno puede decir que es un queque de harina de castaña. Si contiene más fruta, ahí tendremos que decir que es un queque que contiene castaña,
o si es un queque que tiene un porcentaje muy bajo de harina de castaña, ahí decimos que es un queque incluye harina de castaña. Consideraciones. Aquí es muy importante en las consideraciones el tema del gluten. ¿Por qué lo digo? Porque el mercado, por ejemplo, para los consumidores celíacos, veganos o alimentos saludables, siempre buscan alimentos que no contengan gluten, ¿ya? Que sean altos en vitamina B, por el vitamina B9, el ácido fólico, es importantísimo para la embarazada, y también que no tengan lactosa. En el caso de la castaña no tiene lactosa. Entonces, es una ventaja que tenemos como fruto. Aquí vemos unas preparaciones fritas, pan de castaña, castaña asada, una carne que está adobada con harina de castaña. Entonces, hay diferentes, en un solo plato hemos preparado diferentes productos, todos con castaña. Una de las ventajas que tenemos como país que nuestra producción es otoñal y se puede consumir entre otoño e invierno chileno, ¿ya? En cambio, en contraestación, nuestra producción puede llegar a mercados internacionales entre septiembre a diciembre. Por lo tanto, podemos ser un complemento, un suplemento o un aporte a la cantidad de producción europea o en Estados Unidos y Canadá, que son otros mercados bastante crecientes en castaña. Pero sí tenemos que tener cuidado de no fallar en lo que decimos en nuestros productos. Si nuestro producto dice que es 100% de castaña, debe serlo así. Si nosotros cometemos, por ejemplo, un error, decimos que tenemos castaña europea en nuestra preparación, es un error que un español no nos va, inmediatamente nos va a decir, hey, estás cometiendo un error, tu castaña es chilena, ¿ya? El origen de la fruta fue traída por los colonizadores, pero una fruta chilena. Entonces ahí tenemos que ser un poco cuidadosos en cómo utilizamos los conceptos de la fruta, porque si no vamos a tener dificultades con diferentes normativas en cada país que estemos introduciendo nuestros productos. Algo que es muy importante es en la cocina gourmet, que puede tener castaña disponible todo el año, para especialistas y alta cocina. Por ejemplo, castañas al vapor para la gran repostería de la hotelería en alta montaña, por ejemplo, puede ser uno de los usos. Entonces, ahí hay un tremendo mercado que lo estamos explorando como país y tenemos que aprovechar las experiencias que hay de otras zonas. La oportunidad del castaño, esto es lo que quisimos recalcar, que es un regenerador de ecosistemas productivos que contribuye a mitigar el cambio climático. Por eso estamos influyendo en que se desarrollen mayores plantaciones. ¿Por qué motivo? El castaño es un gran secuestrador de carbono y un gran acumulador de agua. El árbol sí, recordemos, la fruta tiene el 52% de agua. Entonces, tenemos que aprovechar las ventajas que tiene, también que es un alimento saludable, que no tiene gluten, y puede ser usado en diversos formatos. Castaña entera, castañas con cáscara, castaña sin cáscara, castaña en hojuela, chip de castaña y harina de castaña. Entonces, los usos diversos que puede llegar a tener nos da la posibilidad de enfrentar diferentes mercados, ya sea en estación o a contraestación. Eso era lo que les quería comentar un poco de las castañas a nivel industrial. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco, por desarrollar esta temática y tenemos preguntas, ¿ya? Vamos, dame un segundito. Andy Figueredo, disculpe, nos pregunta, la castaña, bueno, si alguien quiere hacer una pregunta, también puede levantar la mano. Castaña en fresco, ¿te refieres cuando se refiere a 8 meses? ¿Bajo qué temperatura la consideramos en fresco? La temperatura de guarda de la fruta para fresco, lo ideal es menos 3.5 grados Celsius y 10 cbm por hora, es decir, 10 metros cúbicos de hora de cambio de aire en el lugar donde yo la tengo. El lugar óptimo no es la nevera, ¿ya? El lugar óptimo es un container reefer, ¿ya? Porque cumple parámetros muy específicos que elimina o suprime o reduce la deshidratación de la fruta, que es uno de los valores que debemos cuidar.
Una brisa que son los 10 cbm, genera la capacidad de la fruta a sentir que está en una hibernación perpetua. ¿Ya? La fruta no quiere nacer, porque si yo descuido eso y logro que la fruta está a menos 3.5 y bajo a menos 2 grados Celsius, la fruta entiende que el invierno está acabando, por lo tanto es proceso de nacer. La fruta entiende que llegó el verano, que llegó la primavera, perdón. Entonces quiere nacer. Por eso es muy importante cuidar la temperatura para lograr fruta, guardarla hasta 8 meses. Nosotros lo hemos logrado, por eso podemos acreditarlo que en las condiciones óptimas se puede. 6 meses sin problema. Estás mute. Estás mute. Hola, buen día. Yo soy Angie. La castaña en fresco se refería a menos 3 grados, ¿cierto? Voy a la... Disculpa, Cuando voy a se ir a la... va, cuando se va a menos 2, ¿se escucha? Sí, Cuando se va a menos 2 grados, ahí es donde la fruta dice que nace en el sentido de que empieza a germinar, empieza a florecer o a sí, producir hongo. sí. Mira, la mayoría de los exportadores exporta a menos 2 grados Celsius. Nosotros, como Chile Organic, exportamos a menos 3.5. Ya. Es una decisión nuestra como empresa. Ya las otras empresas lo hacen a menos 2 porque es lo que se conoce, y el cuidado que ellos igual mantienen es que no cambie en 2 grados Celsius la temperatura para llegar a destino. Es decir, en el control de los termógrafos que ellos incorporan, no se debiese registrar una temperatura inferior a 0 grados Celsius. Ahí tenemos la diferencia de 2 grados. ¿Ya? Porque con 2 grados de diferencia, la castaña hace un proceso de crecimiento. Ella cree que ya se fue el invierno y empezó la primavera. Ahí los expertos en frutas me pueden apoyar en ello, pero es un proceso natural de todas las frutas. Cuando hay cambio de temperatura hacia el lado positivo, siempre van a tender a nacer. Es natural en todas las frutas. Ya. Muchas gracias. Francisco, y relacional, ¿tú tienes algún tipo de experiencia de trabajar con la castaña, pero con inclusive la cáscara? Sí. Nosotros las frutas las podemos guardar a menos 3.5 con cáscara. Por No, eso pero, indico esto. pero vinculado con un producto de castaña que se pueda partir desde la cáscara. O sea, nosotros no lo quisimos incorporar acá porque estábamos hablando de procesos industriales de la castaña, pero nosotros estamos prototipando también packaging especializado con la cutícula y la cáscara de la castaña, que son aglomerados, son como una placa, llamémosla así, que tú la puedes usar de base para dejar tus productos o hacer platos de alimentación, por ejemplo. En eso estamos, es un prototipado que estamos nosotros. A niveles internacionales en España existe ya esta tecnología, estamos hablando de que ellos han llegado a ecoplacas de 50 por 50 centímetros. O sea, ya no es una placa pequeña. Disculpa, Francisco, relacionado con qué métodos existen para reducir los hongos durante la guarda. Hongos, si queremos evitar hongos como estos que son superficiales o los que se pueden ver interior, el mejor control es en la entrada de planta de procesamiento. Si yo veo presencia en alguna fruta, ya sea en una malla, en un beans o en una partida, o picaduras, significa que hay presencia de larvas. Por lo tanto, ese lote lo tengo que apartar y revisar minuciosamente. El hongo es fácil de descubrir, ¿ya? Y cuando ya está guardada la fruta, si yo la voy a tener guardada hasta por 8 meses, periódicamente tengo que estar revisándola. Entonces, mi método de guarda tiene que ser en las condiciones que me dé la capacidad de hacer revisión de fruta. Nosotros utilizamos dos tipos de bandeja, que es la bandeja arandanera, que llaman algunos, una bandeja chica, y la otra es la bandeja torito, que es una bandeja de 20 kilos. Entonces,
a lo más puedo llegar a perder 20 kilos si no hice la revisión a tiempo. Y no 5 toneladas como nos pasó un año. Es un error que cometimos un año. Francisco, esperando que se puedan hacer alguna otra pregunta, pueden abrir su micrófono o indicarnos con la mano. Voy a recordar que ustedes pueden ingresar a chilecastanea.cl, donde van a poder inscribirse para el Foro de Internacionalización, Innovación e Inversión de Impacto para la Castaña Chilena, a realizarse en Chillán el 8, 9 y 10 de noviembre. ¿Ya? Ahí también en la misma página van a poder ver los videos de los distintos webinars que se han realizado hasta este minuto. Un segundo. Mira, dentro de todo el proceso, obviamente Andy nos pregunta relacionado con la eficiencia en la recolección. Si tú has tenido experiencia en cuanto a la eficiencia en la recolección de la castaña. Bueno, nosotros, la idea del webinar es hablar post cosecha, planta de procesamiento de fruta, pero rendimiento, ¿en qué punto quiere ya tener la información? En la recolección, me imagino que en el punto de la cosecha. Ya, si es cosecha, ahí las estimaciones hablan de que mínimo debiese recogerse una persona diaria 100 kilos, en condiciones no tan complejas, manualmente. Con maquinaria depende de la máquina que se utilice, pero una máquina siempre va a recoger más de 100 kilos. Una Cifarelli, por ejemplo, que es una máquina Yo de supuestamente espalda. estoy en una reunión, me he pasado 2 reuniones. Una consulta, quería aprovechar de preguntar, ¿qué maquinaria recomiendan semi-industrial, por así llamarlo, que ya se pueda comprar acá, que no haya que estarla importando, por ejemplo, para poder hacer la cosecha más rápida y más O sea, eficiente? si es cosecha, está Monchero, Facma, Cifarelli, diferentes marcas, automotriz, tirada por tractor, estacionada, de espalda. Entonces, depende del volumen que quieran recoger diario, opciones hay. Si es un volumen menor, la Cifarelli, es que una máquina más pequeña de espalda, incluso uno la puede poner en un carrito, y no hay problema, se puede usar. Francisco, en relación a la humedad o deshidratación que tiene que tener la castaña, Carlos nos pregunta, en deshidratación, ¿hay un método que es mejor que otro o depende del producto final en relación a la deshidratación? Por eso estoy mostrando esta pantalla también, ojalá se vea bien. Cada método tiene su temperatura. El método tradicional habla que se estima entre 50 y 60 grados en pulpa de fruta la temperatura que se genera. El otro método acá, que es por fuego, estamos hablando de 180 grados Celsius, pero ni siquiera alcanzan a ser minutos, son segundos en la pura pasada, ¿no? Entonces, se quema, por así decirlo, la cáscara y la cutícula, y la fruta, la pulpa queda completamente sana. Por ejemplo, así, completamente sana. ¿Ya? El método de deshidratado por container, que es uno de los que estamos implementando nosotros, nos da la ventaja de controlar la temperatura. Ya sabemos que un container controla a 2 grados Celsius la temperatura. Entonces, es un control muy preciso y puedo lograr un deshidratado muy controlado de la fruta en sí. Entonces, eso me da que mantengo sus propiedades organolépticas, jamás me voy a pasar de los 45 grados Celsius de deshidratado, que es el punto de cocción de la castaña. Entonces, mantenemos para un uso específico, que es, por ejemplo, generar harinas, o las hojuelas que hacemos nosotros, el chip, entre otras cosas, castaña al vapor, en fin, mantenemos la fruta con sus propiedades organolépticas. Si yo voy a hacer otras cosas, por ejemplo, marrón glacé, donde voy a incorporar gran cantidad de azúcares, las propiedades organolépticas, con el cambio de temperatura entre el almíbar dulce caliente y el almíbar frío,
se genera mucho cambio de temperatura, por lo tanto ellas no son tan importantes sus propiedades porque van, por anda o por manga van a cambiar. En cambio, para la harina es vital mantener la castaña, en comillas, cruda, se deshidrata cruda. Porque cuando se hace la cocción, cuando se hacen los panes, las tortas, las bases de pizza, por ejemplo, entre otros. Francisco, para ir terminando y vinculado, en cuanto a vinculado netamente con la industrialización y también con el tema de las maquinarias. ¿En Chile existe oferta de maquinaria para el trabajo industrial de la castaña? ¿O cuáles serían los proveedores con que uno tendría que acercarse? Mira, en cuanto a maquinarias para deshidratados industriales, casi no hay. ¿Ya? Y lo que se está haciendo, se está tratando de hacer un símil con otras frutas y utilizar o adaptar maquinaria de otros rubros. Pero lo ideal es poder, ya sea construir en Chile o importar máquinas como esta. Si yo quiero dedicarme a hacer los marrones a nivel industrial, necesito un quemador de este tipo. Si yo quiero hacer castaña al vapor o castaña confitada, necesito esta otra vaporera que es una francesa que es la máquina ideal. Ahí por interno les puedo dar los datos de las empresas que las venden, no hay problema en ese aspecto. ¿Ya? Si quieren preocuparse de cuidar las propiedades organolépticas de la fruta, el cuidar la temperatura es vital. Entonces, depende de lo que yo quiera hacer a niveles industriales, cuál equipamiento utilizar. Pero no perder el sentido de que el centro es la fruta. Si yo voy a hacer castañas quemadas, seguramente voy a hacer café, pero no voy a hacer, por ejemplo, una torta de castaña, porque la fruta está quemada, ya no cumple para ese uso. Por eso, depende para lo que se necesite, qué método utilizar en deshidratación industrial. Bien. Bien, muchas gracias Francisco, muy amable y muy generoso por compartir con nosotros tu experiencia en la industrialización de la castaña. Con esto damos fin al quinto webinar, agradeciendo nuevamente a Francisco por llevar a nosotros la temática productos industriales de castañas. Francisco Guajardo Luna, constructor civil, CEO de Chile Organic S.p.A., con más de 14 años de experiencia en manejo de castaña, eh, experimentando y desarrollando prototipados de hojuelas, chips, harina, y actualmente se encuentra aplicando el procesamiento industrial de productos de castañas en Chile Organic S.p.A. Pues, Angie, disculpa, ¿tú tienes levantada la mano? Parece una... Sí, lo que pasa es que quería consultarle a Francisco si es que él nos puede dejar su mail para poderlo contactar y también si es que él tiene ya más o menos estimado el mercado de Chile, en Chile, digamos, que consumidores chilenos para la castaña, en cuanto a lo que es producto terminado. Mira, a la primera pregunta es contacto@chileorganic.cl, que está en la presentación. Ya. Por lo tanto, ahí nos pueden ubicar. Estoy tratando de volver al Zoom. Ahí está. Contacto@chileorganic.cl, ¿ya? Y en cuanto a los volúmenes industriales en Chile, créeme que ahí estamos al debe como país. Chile exporta la mitad de la fruta, y de esa mitad de la fruta, el 99% se va en fresco. A niveles industriales prácticamente no se hace, porque está el desconocimiento y está el equipamiento. A nosotros nos ha costado mucho conseguir equipamiento adecuado para lograr volúmenes, porque uno puede deshidratar 5, 10, 50, 100 kilos, 1 tonelada, es fácil hacerlo. Pero cuando estamos hablando de 10 toneladas y más, tienes que ordenarte es distinto. La forma en cómo tú te enfrentas a ese proceso es distinto. Tienes que tener un control, procedimientos, procesos, protocolos, capaces de controlarlo todo y que no tengas finalmente pérdida. Como te decía, nosotros un año perdimos 5 toneladas por un error y lo tuvimos que asumir. ¿Ya? Entonces, para que no cometan los mismos errores nuestros, hay que ser un poco metódico y control. El control de la fruta es vital.
Tú puedes guardar la fruta, como te decía, 8 meses, pero si no la estás revisando, no sacas nada de decir, oye, mi equipo es el mejor, que está aquí y allá, en fin. Control. Ahí está la gracia. Ya. Y en cuanto a lo que es el mercado chileno, que consumidores chilenos les interesen productos terminados de castaña, ¿tienes alguna cifra? Mira, es que las cifras son muy... Te puedo dar, por ejemplo, que Guayarauco hace, no sé, 50 toneladas de su puré, pero es un dato no tan creíble porque casi no existen estadísticas a nivel nacional. Lo que Claro. nosotros tratamos de basarnos en las estadísticas de exportación, que es parte de nuestro rubro y es parte de lo que hacemos, pero a nivel nacional el manejo de frutas a niveles industriales, de productos procesados, prácticamente no hay datos y va a ser muy difícil encontrarlo. En todo caso, creo que es una buena alternativa acercarse a, por ejemplo, a ProChile, lo que maneja de importaciones, por ejemplo, puede conocer algo, pero mayormente no va a encontrar datos. Sí, eso es lo que pasa, que para poder hacer proyectos, por ejemplo, FIA o Cercotec o Corfo, solicitan datos de mercado que no existen. Entonces ya tendríamos que entrar a buscar dentro de lo que es la fruta similar, por ejemplo, castaño europeo, o sea, perdón, avellano europeo, y por ahí quizás tener una vaga visión de lo que significaría para el mercado chileno tener productos terminados para el consumidor chileno. Pero Y significa mucho búsqueda y no se encuentra nada en relación prácticamente. sí, por interno te puedo apoyar en eso. Nosotros mantenemos algunas estadísticas propias de la empresa, porque como prácticamente somos los únicos que estamos haciendo esto, ahí te podemos apoyar en compartir información. Nosotros es parte de lo que andamos buscando también por nuestro apoyo como empresa al foro. Es lo mismo, entregar información lo máximo que podamos para que muchos más se interioricen y vean que es un mercado creciente. Si se habla que faltan 40.000 hectáreas productivas en Europa, eso significan 200.000 toneladas. Y ellos demandan el 50% en fruta procesada. Es decir, hay 100.000 toneladas disponibles para poder generar productos. Y en Chile tenemos una producción de 8.000 toneladas. Entonces, mercado para generar productos existe. Ese es un dato duro. Y lo puedes usar en cualquier estadística. Perfecto. Muchísimas gracias. Mucha No, a ti. información valiosa que no está, no está en las bibliotecas ni en internet. No, Así que, no si no lo vas a encontrar. Por ejemplo, sí. un dato curioso, 1750, autores Lacoste y Yuri, hay un libro que está en guardado en la Universidad de Talca, y en ese año, 1750, se hablaba de que había grandes producciones de castaña en Chile, y nadie lo sabe. Wow. Sí, sí, Otro autor, efectivamente. 1810, Juan Ignacio Molina, un profesor de la Universidad de Bolonia de Italia, decía que las castañas chilenas no ceden ni en bondad ni en belleza a las mejores de Europa. Imagínate el tremendo dato de 1810. Wow. Y lo dice un Francisco, europeo, lo dice un italiano. ¿Qué queda para el resto de castañas que podemos desarrollar en Chile ahora? Sí. Es Francisco, que Chile tiene mucha agua, entonces por eso es que la castaña se da muy bien, sobre todo en el sur. Francisco, tenemos que ir concluyendo el webinar del día de hoy. Destaco que Richard en el chat nos explica que el mercado está creciendo y hay diferentes iniciativas, por lo que está recomendando que igual se busque la información, porque entiendo que él plantea que también uno podría llegar a los datos eventualmente de los que se estaban conversando con Angie. Bien, finalizando y agradeciendo nuevamente a Francisco por la exposición del día de hoy, los dejo invitados para que puedan revisar chilecastanea.cl. Es una muy bonita instancia en donde ustedes van a poder participar, compartir información. Efectivamente, como dice Richard, eventualmente hay algunos datos que se puedan encontrar y en esas instancias donde uno se junta con los pares, uno puede también compartirla y que estén a disposición de todos y poder ir creando las estadísticas, los valores, cosas de ir también haciendo atractivo
a distintas fuentes de financiamiento. En este caso, Angie nos planteaba fuentes de financiamiento público, que muchas veces uno tiene que entregar algún tipo de dato del mercado en el que participa y no los encuentra tan fácilmente. Entonces, muchas gracias, Francisco. Muchas gracias por acompañarnos. Damos por concluido este webinar. Damos las gracias a Corfo por el financiamiento, a Andes Value, a la Universidad de Talca, a la Universidad del Biobío, a Sudamérica, a Chile Organic SPA, donde participa Francisco Bojardo, y a Fede Fruta. Así que los dejamos invitados. Recuerden www.chilecastanea.cl. Ahí se van a poder inscribir y además van a poder encontrar la información referente a los distintos webinars que se han ejecutado hasta el día de hoy. Muchas gracias, que tengan un muy buen día.